El proyecto que presentamos toma el título de un verso de María Zambrano que dice «dejarse quieto, flotar». Y he elegido este verso, este pequeño texto, porque considero que la poeta señala un estado al que me gustaría que accediera el visitante de la exposición. Es un estado al que las obras invitan a instalarse en él. ¿Y por qué dejarse quieto, flotar? Dejarse quieto en el sentido de que evitemos argumentos y discursos cuando nos enfrentamos al trabajo que tenemos delante. No es necesario imponer nada de lo que sabemos. De lo que se trata es de fomentar la escucha. Y esto que planteo no se tiene que confundir con mantener una actitud pasiva, sino todo lo contrario. Lo que es una invitación a mantenerse en una actitud sustractiva, es decir, de restar conocimiento para conseguir que la mente se asombre ante lo que tiene delante, que se abra ante el acontecimiento siempre cambiante, momento a momento. ¿Y flotar por qué? Porque flotar, cuando uno está quieto, significa permanecer en un equilibrio inestable, sin echar el ancla de nuestras seguridades. Fluir con todo, con el cuerpo y no solo con la cabeza. Estar frente a los ritmos que la obra propone. Y todo ello, por supuesto, del protagonista de la exposición, de nuestra tabla de salvación, que es la atención. Simplemente entregándose al ver, aumentando la conciencia del estar y, por lo tanto, nuestro conocimiento del ser. Sucede que, por los ritmos de los tiempos contemporáneos, por los tiempos que nos impone la sociedad, nunca estamos donde tenemos que estar, siempre tenemos la sensación de llegar tarde. Aquí, en esta exposición, se nos ofrece la posibilidad de vivir una experiencia temporal distinta, perdiendo tiempo, gastando tiempo, viviendo frente a esas superficies inabarcables y en constante vibración que las obras plantean. Bueno, pues la exposición está estructurada en 3 espacios, que en realidad son 4 ámbitos, porque el espacio del centro hemos construido 2 salas, en las que hay realmente un juego entre distintos tipos de iconicidad. El proyecto que vamos a ver lo he concebido expresamente para este espacio, para el CAP, y está compuesto con las obras que he realizado durante el último año. Ha sido un año de trabajo dedicado para este proyecto. Es verdad que para su mayor comprensión he apoyado con otras obras realizadas anteriormente, en concreto en el 2012 y en el 2020, que desde mi punto de vista dan el contexto y la perspectiva al conjunto de la exposición. En realidad se trata de un camino que hay que recorrer a lo largo de las 3 salas, a lo largo de 4 ambientes creados porque la sala central la hemos dividido en 2. Y lo que se plantea es un flujo que oscila entre distintos niveles de iconicidad. Quiero decir que el espectador va a encontrar desde obras casi abstractas realizadas en el 2012, en las que el vacío y el silencio toman protagonismo, a las últimas en las que la referencialidad es intensa. Lo que nos hemos planteado es un juego, una interacción entre elementos que hacen referencia a la cultura y elementos que hacen referencia a la naturaleza. Y estos 2 términos hay que entenderlos realmente en el sentido que yo los propongo. Ahora la cultura la entiendo como una herencia, como un conocimiento que nos permite filtrar la realidad y comprender la realidad, pero que a su vez no podemos olvidar que es, como digo, un filtro que nos está ya condicionando nuestra experiencia de lo real. Y la naturaleza no la entiendo como algo externo que está al uso o a la disposición del hombre, sino como realmente lo que más nos significa, la naturaleza esencial, aquello que realmente somos. Siguiendo este esquema, encontramos en la primera sala
obras en las que conviven estructuras geométricas que hacen alusión a celosías, que permiten ver y a la vez ocultar lo que hay detrás, con formas vegetales, florales, que con mayor o menor ocultamiento aparecen o desaparecen según donde el espectador se sitúa. También destacar que en la primera obra aparece la leyenda de Hipócrates, ars longa vita brevis, que nos hace alusión a esa referencia de la experiencia temporal que acabo de hablar. Si pasamos a la segunda sala, vemos que está dividida en dos espacios y que cada espacio alude a un género pictórico tradicional, uno al paisaje y el otro al bodegón. Pero cuidado porque están situados paradójicamente enfrentados y que, aunque parecen propuestas alejadas, en realidad persiguen el mismo objeto relacionado con esa flotación y con esa atención que tanto me interesa. El paisaje, en este caso, capta la atención mediante la pérdida de referencias y la entrega al abismo, a lo insondable. Sin embargo, el bodegón, mediante el reconocimiento del silencio de esos objetos, la atención se centra en sus minúsculos detalles y nos hace pensar, como no, en la presencia de la vida y de la muerte. Nos habla de qué, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nosotros mismos. En realidad, ni paisajes lejanos ni objetos externos. Son solo dos espejos de diferente color en los que poder identificarnos. Y finalmente, en la última sala, nos vamos a encontrar con quizá la obra de mayor envergadura que he realizado nunca. Se trata de una pieza de 1,80 por 900 centímetros, es decir, 9 metros, en el que se puede ver desde otra perspectiva ese recorrido o interacción entre la cultura y la naturaleza, que llega aquí a otro nivel que hasta ahora no había trabajado. Se trata de dar un paso más en ese camino que he transitado durante los últimos años y que he tenido la oportunidad de hacerlo para aquí, para el CAP. Eso no quiere decir que se haya perdido la fascinación por la materia, esa realidad física que me permite la seda con el temple acrílico. Aquí lo que construyo son espacios en los que la naturaleza y la arquitectura han generado situaciones ambivalentes de una extraña familiaridad. Aparece el bosque, que en este caso separa dos espacios arquitectónicos distintos. Uno de ellos abandonado, en ruinas, que invita a pensar en algún acontecimiento bruscamente ininterrumpido, fracasado. De otra parte, un lugar más humilde, más pequeño, en el que encontramos la mirada de un inocente perro que ha cruzado el bosque para situarse en otro espacio desde donde poder observar el caos del primero. Es su presencia atenta la que nos está dando las claves del proyecto. Es la que nos plantea la necesidad de estar muy atentos para construir un futuro menos hostil y más humano. Si en el proyecto cuenta también con una obra que yo titulo Biblioteca, que está en proceso y que consiste en que yo reproduzco aquellas referencias bibliográficas que son para mí importantes en seda erosionada y en madera. De manera que hago una especie de libro que es absolutamente imposible de abrir. Todo esto tiene una relación directa con todo lo que estamos viendo en las obras. De hecho, también dentro de la instalación aparecen dos ejemplares, que son las 5 meditaciones sobre la belleza y las 5 meditaciones sobre la muerte de François Chen, que están enfrentadas y que pretenden invitar al espectador a que gire en torno a ellas, en torno a la experiencia de la belleza y a la experiencia de la muerte, como quizá dos de las experiencias más intensas que nos llevan quizá a experimentar el sentido de la no dualidad. Todos los libros que están fuera inciden sobre esa idea, sobre lo intransmitible. Son referencias a María Zambrano, Los claros del bosque, Chantal Maillard, La razón estética,
Hay un catálogo de Agnes Martin, que también está íntimamente relacionado con todo esto, etcétera, etcétera. Está el Mumonkan, que es un libro significativo de la tradición zen, y todo esto de alguna manera está detrás del trabajo que vemos en la obra. Hay un elemento que para mí es fundamental, y es que si en las obras observamos la dificultad del ver, en los libros nos queda evidente la imposibilidad del decir. Y esos dos elementos, de la imposibilidad del ver y la dificultad del decir, o al revés, que da igual, son los que articulan en realidad la esencia del proyecto.